desde que abrimos y entramos, empezó la administración de Dios hacia nosotros. Ha habido un gran servicio este día, siempre lo hay, pero hoy fue más arduo y Dios, pues a los que llegamos temprano, a los que servimos, nos ha estado hablando y ministrando. Y creo que para concluir ya esta mañana, todavía falta algo, pues para todos nosotros, ¿no? Que el Señor quiere hablarnos y que el Señor abra el corazón de cada uno de ustedes para un nuevo entendimiento. En el nombre de Jesús y pues lo que el Señor habló para este día, que ahora sí que me mostró, es ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué cada domingo? ¿Por qué cada día de reunión entre semana? ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque a veces probablemente no queramos venir o pongamos muchos pretextos, pretextos válidos y ciertos, porque llueve, porque hace frío, porque hace calor, porque no tengo carro, porque estoy lejos, tantas cosas, ¿verdad?, que podemos nosotros poner delante de eso. Pero, pues, ¿por qué tenemos que venir? Y sí sabemos que la palabra dice que no dejemos de congregarnos, pero por siglos la idea de la iglesia ha sido venir a reunirnos en un templo. Y yo te aseguro que Dios no quiere que estemos en un lugar físico. Dios no nos llama a un lugar físico. Este es el lugar adecuado, ¿no?, que Él nos ha dado. Pero no es un lugar donde nosotros, los creyentes o los hijos de Dios, nos reunimos para cantar primero, luego para dar los diezmos y luego para oír una predicación. O sea, ese no es el propósito de Dios, aunque es correcto lo que hacemos. Y alguien lo inventó hace mucho tiempo, muchos, a lo mejor siglos, desde el siglo pasado, no sé. Pero pues al oír iglesia se piensa en edificios, ¿verdad? Vamos a la iglesia. Hasta te preguntan, ¿a qué iglesia vas? O nosotros mismos decimos, aquí alrededor hay muchas iglesias, en este rumbo, ¿no? Hay muchas iglesias. Y tú dices, ¿y a qué iglesia vas? No, pues por la Riverol, allí a capacitación familiar. Y eso es lo que para nosotros es la iglesia, ¿verdad? Que de cierta manera pues es como para identificarnos, ¿no? Pensamos a veces en la catedral o pensamos en lugares muy bonitos, majestuosos o pequeños salones como este, pues para reunirnos, ¿no?, a escuchar la palabra. Y todo este concepto es muy común. Pero ¿es esto lo que Dios ve cuando nosotros nos reunimos, cuando Él habla de la iglesia? Es lo mismo lo que Dios ve a lo que nosotros vemos. Porque tú le puedes decir a tus hijos, vamos a la iglesia. Ay, no, qué flojera, y no me gusta, y qué enfado, y que no quieren, ¿verdad? Porque ellos tienen una imagen, tienen una creencia de que es venir aquí a estar sentado y así, ¿no?, oyendo y todo eso. Pero ¿es esto lo que Dios ve cuando habla de la iglesia? Es realmente un lugar, una construcción o este cuadro de paredes y techos, lo que realmente es la iglesia. Y mira, al principio Dios moraba en una tienda, la tienda que le construyó Moisés. Después habitó en un palacio, en una iglesia, ¿no?, donde Salomón edificó, ¿no?, un majestuoso, pues, una morada, ¿no?, un gran edificio. Pero hoy estamos en la era de la iglesia.
Ahora la iglesia ha llegado a ser la morada de Dios. Estamos en la morada de Dios, estamos morando en Dios. Y nosotros, los muchos hijos que Dios tiene, no nada más aquí, sino en todo el mundo, hemos sido reunidos por el Espíritu Santo. Él es el que nos ha traído, y creo que lo que voy a hablar es todo lo que hemos hablado, lo que el pastor habló y lo que hablamos desde un principio, ¿no? O sea, hemos sido reunidos por el Espíritu Santo para que seamos morada de Dios, para que nos convirtamos en eso, porque de hecho somos carne, con alma, con cuerpo, pero también tenemos un espíritu y el espíritu es el que tiene que volverse una morada de Dios, porque Dios ha hecho del hombre su templo. Dios ha hecho de mí su templo, así como soy, así como estoy, y así Dios mora en cada uno de nosotros. Así que desde el principio la intención de Dios nunca fue establecer estructuras terrenales aquí en esta tierra como el centro de su obra divina y eterna. No era la idea de Dios que la iglesia se convirtiera en esto, en lo que vivimos el día de hoy. Y nosotros tenemos que aprender hoy qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y que Dios abra el corazón de cada uno para entender, ¿no? Porque la iglesia no es un lugar, la iglesia es algo tan profundo y tan poderoso en esta tierra, es algo divino, no es un edificio que se llena de personas. Dios no nos ha dicho a nosotros, llenen este lugar de personas, sino al contrario, nosotros le dijimos a Dios, no queremos ser como todos. No queremos, el pueblo le dijo, queremos ser como todos, ¿no? Te queremos un rey. Y nosotros le dijimos a Dios, no queremos ser como todas las iglesias, queremos ser algo diferente. Pero aún así nosotros lo dijimos sin conciencia de lo que realmente estábamos diciendo. Pero Dios nos ha revelado que Dios no nos llamó a traer a mucha gente, sino a convertir a la gente que Él traiga en una morada, en un templo para Él, aquí en la tierra, para su propósito original, que desde el principio Él ya lo tenía, aún desde antes de la fundación de la tierra, aún desde antes de que tú nacieras, Él ya había planeado tener templo aquí en la tierra. Así que en el Antiguo Testamento el tabernáculo y el templo de Salomón eran sombras solamente, sombras de una realidad mayor que vendría. O sea, esos templos no eran el fin, no era lo que Dios había planeado, fue un medio solamente que Dios utilizó para señalar algo muy grande, para señalar algo divino del cielo, semejante a Dios. Y con la venida de Cristo, Él vino a romper todas esas estructuras, todas esas ideas, y Él vino y cambió todas las cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Dice 1 Corintios 3:16, no se dan cuenta. O sea, y yo les pregunto, ¿no se dan cuenta de que todos nosotros juntos somos el templo de Dios? Somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en nosotros. No nos damos cuenta. O sea, seguimos nuestra vida, pues, basada en esta tierra, en lo que vemos, en lo que sentimos.
Y aquí en esta palabra se revela algo importante, que la iglesia pues no es un sitio físico, sino la iglesia es un pueblo habitado por Dios. Yo soy alguien que me habita Dios. Ya no soy yo misma, ya mi vida ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él me habita. Y Dios no está interesado en estructuras vacías, en ritos sin vida que a veces hacemos, en reuniones sin una esencia, simplemente porque así se hacen, porque así alguien dijo que se hiciera. Él busca una realidad espiritual en cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios está buscando, un pueblo que le exprese, que lo muestre aquí en la tierra. Y eso somos cada uno de nosotros. Él busca nada externo a nosotros. Él busca que nosotros seamos internamente donde Él está. Eso es lo que Dios está buscando, un cuerpo vivo, compuesto por aquellos que han sido lavados, han sido redimidos por la sangre de Cristo. Eso es lo que Dios ve en la iglesia, la sangre de Cristo, el poder de Cristo, la persona de Cristo. Y si entendemos esto, nuestra manera de vivir la vida cristiana va a cambiar radicalmente. Vamos a empezar a tener ojos para ver y oídos para oír, como Jesucristo decía, que Él necesitaba que la gente tuviera eso para que Él pudiera llegar a ellos, para que la vida llegara a ellos. Y la iglesia somos aquellos que hemos nacido de nuevo y hemos sido unificados en un solo cuerpo que es el de Cristo. Aquí hay un solo cuerpo, aquí está Cristo. Y el cuerpo que somos nosotros, para eso Dios nos ha escogido, nos ha llamado, no por voluntad tuya, sino por voluntad de Dios. Entonces la iglesia es la manifestación de Cristo aquí en la tierra. Y yo creo que dista mucho de que eso sea y que eso veamos el día de hoy. La iglesia no es un concepto abstracto ni una organización humana. El cuerpo de Cristo no es humano, donde hay jerarquías, donde hay títulos impresionantes, ¿no? El apóstol, el obispo. O sea, Dios no está viendo eso, Dios no formó eso lo formó el hombre. Y ahí se ha basado, ¿no? Para tener una posición. Es un cuerpo espiritual, una extensión de nuestro Señor Jesucristo y compuesto por todos los que han recibido su vida. Él dijo, yo les he dado vida, o sea, esta vida, pero una vida en abundante, o sea, una gran vida, que es Él mismo en nosotros. Y esta es una verdad que nos tiene que transformar, porque en verdad que a mí me ha transformado y cambia nuestra perspectiva de lo que significa ser parte de la iglesia. Tú puedes decir, yo soy parte de esta iglesia, Capacitación Familiar Cristiana, y saber que eres parte del cuerpo de Cristo. No de un lugar que está aquí por la Riverol, no, soy parte de ese cuerpo, de esa vida de Dios, y no se trata solo de asistir a las reuniones o cumplir con programas que ya tenemos establecidos o seguir tradiciones, ¿no? que ya conocemos. Se trata de vivir una realidad celestial aquí en la tierra. De eso se trata la iglesia, y expresado en la vida de Cristo, en nuestro diario vivir. Nuestro diario vivir, porque no somos iglesia aquí nada más en la iglesia,
Somos iglesia en nuestro diario vivir, porque ahí es donde tenemos que mostrar a Cristo. Ahí es donde la gente, y principalmente nuestra casa, nuestra familia, tiene que verlo. Y bueno, si esto es así, entonces la pregunta es, ¿estamos viviendo como iglesia simplemente? O sea, ¿estamos viniendo a la iglesia simplemente? O sea, vengo o no vengo. Estamos asistiendo como una iglesia. Estoy viniendo como una iglesia o asisto a una iglesia simplemente, ¿no? Cuando puedo, cuando tengo ganas, pues cuando necesito pedirle algo a Dios. Ahí es cuando yo simplemente vengo a la iglesia. Pero cuando vengo como iglesia, yo vengo a adorar, vengo a aprender a que Cristo sea formado en mí, porque para eso Dios nos reúne, ¿no? Para que Cristo sea formado en nosotros. Y a veces estamos pensando en la iglesia que todo es lo mismo, todo es igual cada domingo, rutinario, a veces sin sentido, ya sabes lo que sigue, por eso llegas tarde, por eso a veces no vienes, y si te suena el teléfono te levantas y te vas porque eso es más importante. O sea, el teléfono no puede esperar, tiene uno que estar ahí, ¿no? Y hemos perdido la realidad espiritual de que Dios es espíritu. A Dios lo queremos ver manifestado como carne, ¿no? Y cuando Jesús habló de la iglesia por primera vez, Él lo hizo en un contexto muy revelador y fue en Mateo 16, 18. Ahí habló Jesús primeramente de la iglesia y ya sabemos que es cuando les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, y Dios nos dice ahora, y yo también te digo que tú eres Arturo, que tú eres Isabel, que tú eres Lidia. Yo también te digo que sobre esta roca, sobre tu vida, fíjate, yo edificaré mi iglesia. Es que me conmueve tanto, no puedo creer eso, o sea, es algo tan grande que Dios, que Jesús mismo nos diga eso, que sobre nuestra vida, Él edificaría una iglesia aquí en la tierra, una morada donde Él viva. Y dijo, y por eso las puertas del infierno no prevalecerán. Pues, no pensé que esto fuera a tocarme tanto. Hay algo tan importante en esta declaración, que la iglesia no es un producto de esfuerzos humanos. En verdad, no es un producto nuestro en este lugar, no son estrategias que nosotros tenemos que hacer, ni planes para que la gente venga, para que haya mucha gente, o programas elaborados. Es la obra de Cristo mismo. Él dijo, yo edificaré mi iglesia sobre tu vida. Y eso tiene mucho peso para nuestra vida, y yo creo que ese peso de esas palabras nos deben de llevar a un quebranto, como cuando dice que si el trigo no cae a tierra y se rompe, se quebranta, de ahí no puede salir nada.
Y Él es quien la construye, quien la sostiene, quien la sustenta, quien la alimenta. Y Él hace que sobre la, y Él lo hace sobre la base de una sola revelación. Para edificar la iglesia, Dios en nosotros, solamente necesitamos una revelación, la revelación de quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que, se nos tiene que revelar a nuestro espíritu. ¿Quién es el que habita en nosotros? El Hijo de Dios, ¿no? El Cristo, el Mesías. Es sobre la revelación viva de Jesucristo en sus hijos. No es con sistemas religiosos, ni sobre doctrinas, ni sobre denominaciones, ni sobre estructuras hermosas, como cuando le dijeron a Jesús, ¿ya viste el templo? ¡Qué majestuoso! ¿Y qué dijo Jesús? En 3 días lo derribo. Un templo que tenían 40 años edificándolo. Y Jesús dijo, no vale nada eso. Yo lo voy a derribar. Y en 3 días voy a levantar uno nuevo. Y obvio, como todos los judíos, todo lo veían con los ojos, con la carne, con el alma. Ellos dijeron, está loco, hay que matarlo. Hay que desaparecerlo. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y su función es manifestar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Dice 1 Pedro 2:9, ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, son una nación santa, una posesión exclusiva de Dios. Posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él nos ha llamado a salir de una oscuridad y entrar a su luz admirable. Eso eres tú. Probablemente no te veas así, pero eso Dios te ve así. Eso es lo que somos. Y la iglesia no es una institución, es una familia real, que traemos la realeza de Dios, de Jesucristo. No es un club, ¿no?, donde nos reunimos, sino un pueblo celestial que tiene su ciudadanía en los cielos, como dice Filipenses 3:20. Y 1 Pedro 2:5 dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Somos piedras vivas, porque pues un templo se edifica con piedras o con ladrillos, ¿no? Con todo eso, pero estamos vivos, porque Cristo vive en nosotros. Y no somos simples asistentes a una reunión religiosa. Somos en verdad esas piedras vivas siendo edificadas juntas a través de una experiencia espiritual en Cristo, en Dios. Por eso estamos unidos, es lo que nos une, nuestra experiencia con Dios. Porque el que no tiene o no conoce a Dios no se va a unir a estas piedras. Pero si no estamos juntas, o sea, un edificio se construye, yo recuerdo, ¿no?, que traen un dompe lleno de piedras, ¿no?, para empezar las construcciones. Y yo te pregunto, ¿acaso una sola piedra puede construir un templo? ¿Puede construir una casa? ¿Puede construir un edificio? ¿Una sola piedra? No se puede, ¿no? Si no hay piedra sobre piedra, va a haber una desolación. Por eso, piedra sobre piedra. Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra de este edificio. Todo va a ser derribado.
Y para ser edificado también tiene que ser piedra sobre piedra, pero no cualquier piedra, ¿no? Sino que son piedras vivas, como dice la palabra, ¿no? Y pues, ¿qué utilidad puede tener una sola piedra si está sola, si está aislada? ¿Qué utilidad puede tener si está sola por allá de todas las demás piedras? Pero cuando las piedras están unidas, pueden llegar a construir una morada. ¿No es cierto? Entonces, piensa tú nada más, o sea, ¿qué andas haciendo sola como una piedra? Lejos, ¿no? Lejos de donde se está construyendo esa morada y de donde se necesitan esas piedras vivas. Porque una piedra sola, allá en su casa, allá lejos, no sirve de nada. Van a resultar inútiles esas piedras y pueden ser piedras de tropiezo en lugar de piedras vivas. Puede ser piedra de tropiezo en lugar de ser esa piedra que va a ser parte de esa morada, ¿no? Y podemos decir que si una piedra no está unida a otras a fin de construir la morada de Dios, esa piedra perderá su función, perderá su utilidad y sus riquezas espirituales. O sea, va a quedar sola, va a quedar aislada. Y como piedras vivas tenemos que estar unidos a otras piedras vivas y solo entonces podemos contener a Dios. David decía, ¿quién podrá contenerte? Porque era una sola piedra, pues. Pero todos juntos, unidos como morada de Dios, podemos contener a Dios, podemos recibirlo, no podemos estar en su presencia y no morir, pues no caer ahí. Podemos contener a Dios y ahí vienen esas riquezas espirituales, ¿no? Y ahí únicamente entonces Dios morará entre nosotros, porque somos material de construcción para la morada espiritual de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos se sienten honrados por eso? Quebrantados en nuestro corazón de tan grande bendición que Dios nos ha dado, tan grande honor que Él nos ha dado. Y la morada de Dios no puede ser edificada sin nosotros las piedras. No puede ser, ¿no? Necesitamos entender esto y es imprescindible que tú estés unido aquí a todos los hermanos, a todos, a cada uno de nosotros, porque así tu vida podrá contener a Dios y las riquezas espirituales que Él nos ha concedido. Ahí es donde vienen. Por eso dice la palabra que donde estamos unidos, ahí Dios manda bendición y vida eterna, ¿no? Ahí vienen todas las riquezas espirituales y cuando entendemos esto, pues vamos a dejar de ver la iglesia como un evento al que asistimos. Que no, bueno, es que no pude, es que no, anduve muy ocupado, o vengo una o dos veces a la semana y tú comenzarás a vivir, si tú entiendes esto como un cuerpo vivo que existe y funciona los 7 días de la semana, no nada más cuando venimos a la iglesia. Y vamos a dejar de centrarnos en actividades externas y comenzaremos a vivir la realidad interna de Jesús. Ahí es lo que debemos de entender, ¿no? Cuando estamos en comunión unos con otros, vivimos una realidad interna y somos ese cuerpo de Cristo. Y esta es otra gran pregunta, ¿no? ¿Estamos viviendo como iglesia o simplemente visitando o asistiendo un lugar que llamamos iglesia? Porque si tú asistes a un lugar que llamamos iglesia, te van a salir muchos obstáculos para que vengas. Todo va a ser más importante que estar aquí, porque estamos siendo edificados, ¿no? Estamos funcionando como un organismo vivo o estamos atrapados en la mentalidad de un sistema. Tenemos que salir de ahí. Tenemos que salir de esa mentalidad y la respuesta
a esta pregunta determina nuestra verdadera condición espiritual. ¿Qué somos? ¿Venimos a una iglesia o somos una iglesia? Estamos siendo la morada de Dios, y si no hemos entendido esta esencia, todo lo que hacemos no tiene un verdadero espiritual delante de Dios. Estamos desolados, arruinados, si estamos así, ¿no? Dice Efesios 3:10, dice, para que ahora la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. O sea, la multiforme sabiduría de Dios, la grandeza de Dios, sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y esto nos está mostrando que la iglesia no solo tiene un propósito aquí en la tierra, sino también tiene un propósito en el ámbito espiritual. O sea, es a través de la iglesia, ¿no? Que es que los principados y los potestades le llama la atención a esa iglesia, porque sabe que son morada de Dios. Y pues si la iglesia es Cristo expresada en su cuerpo, estaremos viviendo como parte de ese cuerpo. Estaremos viviendo, porque no es, esta es la verdad que Dios ha establecido. Pero hay otra verdad que es nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida emocional, todo lo que intervenga, ¿no?, en nuestra vida. ¿Estamos viviendo realmente como ese cuerpo de Cristo o seguimos viendo la iglesia como ese sitio al que asistimos sin comprender esto que estoy hablando, su verdadera naturaleza? Y si entendemos que la iglesia no es un lugar, sino una realidad espiritual en mí, es una realidad espiritual en mí. Por eso yo de verdad que desde un principio, desde un inicio, yo jamás he faltado a la iglesia. Bueno, cuando viajo o cosas así, ¿no? Pero en mi corazón jamás ha estado faltar a la iglesia, sin yo saber esto. Y yo de verdad que me sorprendo cómo es el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué implica ser un miembro de este cuerpo de Cristo? ¿Cómo vivimos como iglesia en nuestro día a día? Porque estas son preguntas, ¿no?, que podemos hacernos. Y si la iglesia es algo que somos y no a un sitio que vamos, esto significa que nuestra vida cristiana no solo se limita al domingo, a venir en domingo o a una reunión entre semana. Significa que cada día, en cada momento, somos iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Cuando tú estás en tu casa, cuando tú estás orando, cuando tú estás teniendo una comunión, cuando nos edificamos unos a otros, a veces con consejos o aquí en la iglesia con palabra, cuando manifestamos el amor de Cristo en la familia, en nuestras relaciones personales, estamos siendo iglesia. Estamos impartiendo la vida de Dios porque somos morada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo quiere llamar a otras gentes. La vida de la iglesia no es algo que experimentamos solamente cuando estamos reunidos aquí, todos hermanos, todos creyentes, sino algo que vivimos en cada momento de nuestra vida. En cada momento, en cada paso, cada día, cada situación, porque somos la morada de Dios. Dios no se va, Dios no nos deja, no se aparta, nomás porque nos fuimos al mercado o fuimos a una fiestita. O sea, somos morada de Dios y día a día tenemos que manifestarlo, ¿no? Y debemos aprender a depender de la vida de Cristo que está en nosotros. Depender de Él y a vivir una realidad del cuerpo de Cristo.
Dice 1 Corintios 12:27, nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y miembros los unos de los otros, dice otra versión. Y cuando hacemos esto, vamos a empezar a experimentar lo que significa ser iglesia en la vida práctica, en tu día a día. Entonces la vida cristiana deja de ser una rutina y se convierte en una experiencia viva, continua y llena de significado. El que nosotros seamos tan privilegiados de que Dios esté con nosotros, y el enemigo no quiere que tú seas el cuerpo de Cristo. Por supuesto que hemos sufrido una persecución casi de muerte. Nosotros como iglesia, de verdad el enemigo ve en qué parte está el cuerpo de Cristo y se arremete contra ellos, contra todos nosotros, porque sabes que sí, nacemos de nuevo, pero no basta con eso. No basta con ser salvos, necesitamos vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. En esa realidad es donde nos tenemos que identificar y vivir y encontrar ese propósito eterno de Dios. Muchas veces podemos ser muy activos en la congregación, pero estar espiritualmente muertos. No ser esa piedra viva, ¿no? Y espiritualmente muerte es separación. O sea, podemos estar muy trabajadores aquí, pero estar separados del cuerpo de Cristo. Estar separados. Podemos ser conocidos como muy comprometidos con la obra de Dios, pero pero no tener una comunión real con el Espíritu Santo, con Dios. Porque podemos hacer muchas obras, pues, por nuestra carne, pero realmente no llegar a ser ese cuerpo de Cristo. Y cuando nuestra comunión no depende de programas ni de horarios, sino de una vida compartida con Cristo, estamos viviendo en la realidad de la iglesia. Estamos viviendo en una vida compartida con todo. Cuando dejamos de ser piedras vivas, pues es porque nuestra comunión está siendo descuidada por nosotros mismos y todo lo que parecía estable en tu vida espiritual comienza a desmoronarse y viene una devastación, ¿no? Lentamente el gozo desaparece, la oración, leer la Biblia se vuelve algo mecánico, algo sin vida. Las reuniones de la iglesia dejan de ser un deleite para convertirse en una carga, en un compromiso, y peor aún, la percepción espiritual se embota, o sea, la pierdes. No hay percepción espiritual, la sensibilidad al Espíritu Santo disminuye, y lo que antes discernías con claridad, ya no lo entiendes. Ahora se vuelve confuso y empiezas a justificarte por todo, y con el tiempo vas a estar en un estado de frialdad espiritual. O sea, eso es un proceso que sucede cuando el enemigo quiere derribarte como esa piedra viva de la iglesia. Y si ustedes, alguno de estos síntomas que yo mencioné, que no los voy a repetir, pero pueden oír el video, tienen que trabajar en eso y esforzarse, no esforzarse, sino establecerse como iglesia, como piedra viva, parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Y así es como Satanás va ganando terreno poco a poco. Él no tiene ni la necesidad de traernos un problemón que nos tumbe. Su estrategia es sutil, es lenta, es día a día, hasta llegar a enfriar tu corazón y
que digas tú, pues es lo mismo ir que no ir, no le hallo sentido, ¿para qué esto? ¿Para qué tanto esfuerzo? Y hasta que tu vida se convierte en una rutina vacía, en lo que es cuando venimos aquí, ¿no? Y pues la única solución a todo eso es retornar a Dios, es volver a Dios con todo nuestro corazón, es tomar conciencia y volver a la presencia de Dios, quebrantados, por supuesto, humillados, reconociendo, Señor, he caído en esto. Ya la palabra no me trae ese placer, no me da alimento. Qué flojera ir a la reunión, tantas cosas, ¿no? Todo eso. O sea, no te quedes ahí, recapacita y estoy siendo atacada por el diablo. Quiere derribar esta piedra que soy yo y que venga desolación a mi vida y que ya no sea ese templo del Espíritu Santo, sino entonces la iglesia es edificada todos juntos como un templo espiritual. Y ya para terminar, en Efesios 4, 15 y 16, dice, hablemos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Así es como Dios nos ve. Así ve a Dios a la iglesia, Cristo la cabeza. Nosotros siendo edificados, haciendo que el cuerpo encaje perfectamente unos con otros y que cada uno nos ayudemos, que estemos unidos para ayudarnos, para levantarnos, para orar, para reunirnos, para interceder los días de oración. Y así el cuerpo crece, está sano y estamos demostrando ese amor. Y qué revelación tuvo Pablo, ¿no? Con este versículo, qué impresionante cómo Dios revela a un hombre, y puede ser tú, puedo ser yo, que nos revele grandes cosas. Y aquí deja bien claro que la iglesia es un organismo vivo, no una organización muerta. Somos algo vivo, algo vivo de Dios. No que estemos vivos, sino la vida de Dios está en nosotros y no somos una organización muerta porque todo lo hacemos físicamente. Ahorita hablábamos pues, de tener esa alabanza viva, pues, alabanza viva. No importa que no haya instrumentos, no importa que no haya voces o lo que sea, pero que la alabanza sea viva, que salga la vida de nosotros para Dios y poder ser esa piedra viva, ¿no? Aquí estamos viendo la imagen de un cuerpo donde cada miembro tiene vida, función y crecimiento. Tú tienes una función en la iglesia y esa función va a hacer que tú crezcas espiritualmente porque tienes la vida de Dios. Entonces no debemos de decir, pues, allá hay quien hace esto y quien hace lo otro, pero ¿yo qué hago? Si yo también soy piedra viva de ese templo, yo también tengo la vida de Dios, yo también puedo crecer y estar sano, lleno de amor, compartiendo con todos. Así que aprendamos a vivir en comunión con el cuerpo de Cristo. Efesios 5, 29, 30, ya es el último versículo.
Dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo cuida y sustenta a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Qué bonito, ¿verdad? Cristo siempre nos cuida, nos sustenta, porque somos miembros de su mismo cuerpo. Nadie jamás aborrece su cuerpo, y Cristo menos va a aborrecer el cuerpo que Dios le ha dado, aunque estemos feos, chuecos, como sea, ¿no? Él va a amarnos y nos va a cuidar y a sustentar. La iglesia no puede vivir sin la vida de Cristo fluyendo en cada uno de nosotros. O sea, no se puede. No es algo humano, no es algo de hombres. Es Dios mismo manifestándose aquí en la tierra a través de nosotros, y Él quiere fluir a través de ti en amor, en sabiduría, en todas las riquezas espirituales que Él ya nos ha dado. Así que vamos a ponernos de pie. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestro Señor, a nuestro Dios. Gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre, porque nos has tomado en cuenta para ser parte de ti. Has tomado en cuenta nuestra vida, Señor. Nuestra vida solamente tiene propósito cuando estamos en ti. Fuera de ti, nada tiene sentido. Fuera de ti, nada tiene una función. Eres tú, Señor, en nosotros, haciendo, poniendo el querer como el hacer. Y yo te doy gracias, Padre, por el honor tan grande de estar frente a cada uno de mis hermanos, Señor, hablando tu palabra. Ese es un gran honor, Señor, en el que tú has puesto, Señor, una riqueza espiritual para edificar a mis hermanos como piedra viva, Señor, en tu templo, para que todos seamos conformados a ti en amor, en honor, en sabiduría. Señor, muchas gracias por este día tan bendecido, tan grande, Señor, en donde creíamos que el enemigo iba a ganar, pero sabes, donde tú estás, Señor, todo es bendecido, todo es edificado. Y este día, Señor, nos has enseñado tantas cosas y salimos bendecidos y seguros, Señor, de que tu presencia va con nosotros a nuestra casa. Piensa esto cuando llegues a tu casa. Yo soy la morada de Dios los 7 días a la semana. No nomás cuando vienes a la iglesia, sino en cada momento y en cada situación. Tú detente y no mires la situación, ve en ti que eres la morada de Dios, que eres una piedra viva y que tu casa también tiene que ser llena de piedras vivas que edifiquen el cuerpo de Cristo también en tu casa. Gracias te doy, Padre, esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.